En este curso de acompañamiento para adquisición de habilidades para reanimación, estamos en la fase de identificar de una manera objetiva las fallas orgánicas que para que lo vean de una forma fácil, si tienen oportunidad de revisar el material que vimos en el video de sepsis, para que lo vean de una forma fácil todos en la residencia. Es muy práctico, después tendrán que aprender algunas escalas, pero es muy práctico que puedan dominar de memoria la evaluación de la escala de SOFA, ya que es una escala validada en la que además una vez que tenemos esa información del paciente, podemos predecir un desenlace, un pronóstico, y el pronóstico más importante en áreas críticas se entiende que es la sobrevida. Les va a ser de mucha utilidad. Bien. Platicamos de sepsis en el primer video porque es el común denominador que que puede desencadenar las fallas orgánicas de todos sus pacientes, independientemente de qué especialidad vayan o estén realizando. Y en este, que es el segundo artículo que revisamos, es un artículo de New England Journal of Medicine de revisión sobre SIRA o sobre ARDS. Se publicó en el año 2017, ahí tienen el DOI, y también lo hemos compartido en el enlace de este grupo de WhatsApp. Es la descripción de la manera actual, vigente, en la que vamos a establecer la gravedad de la falla respiratoria tipo 1, de la falla respiratoria hipoxémica, y se enfoca en la incapacidad de inicialmente el paciente y posteriormente el paciente apoyado con sus médicos de sostener niveles apropiados de oxigenación. Describiremos en las próximas 12 diapositivas los parámetros que se utilizan y lo que es importante de alguna sesión en donde nos vemos y pueden interactuar es que podamos de este artículo resolver algunas pocas dudas, digamos unas 5 dudas, estaría maravilloso para un repaso de este tipo. Entonces, en este artículo se refirió como antecedente la publicación de un año previo, publicada por Dr. Belani en JAMA, de un análisis de los patrones de manejo que se estaban haciendo en esa época, lo que era vigente, y de la mortalidad en 29.144 pacientes con SIRA. Y fue una revisión que se llevó a cabo con un grupo en 50 países. 10% de ellos habían sido admitidos a la unidad de cuidados intensivos y 23% de ellos requirieron ventilación mecánica. Y lo relevante, a pesar de que ya se describían muchos avances en ventilación mecánica, apoyados por las recomendaciones vigentes de ventilación de protección pulmonar, cuyo principal parámetro de impacto se estableció en el artículo ARMA en el año 2000, en esta misma revista, en New England, que era el ventilar a los pacientes basados en la estatura. Y ahí les doy otro tip. Memoricen, por favor, la manera de, con la talla del paciente, con la altura del paciente, calcular el peso predicho para llevar a cabo las recomendaciones de ARSNet, el cálculo del volumen corriente en la ventilación mecánica. Bueno, ya se utilizaban, ya llevaban 17 años siendo vigentes, ya habían mostrado un impacto mayor de mejoría del 20% en la mortalidad respecto de lo que en el siglo pasado se denominaba ventilación en volúmenes habituales, que eran más de 8, 10 o incluso 12, y utilizando diferentes formas de calcular el peso o de pesar al paciente. Entonces ahora sabemos que la mejor manera es utilizar la estatura para tener un peso predicho. Bueno, aún así, la mortalidad que reportan en este artículo es para SIRA grave, es de 46%, y además describen muy bien cómo los pacientes que logran sobrevivir, que tuvieron SIRA grave, que lograron sobrevivir, tienen deterioro cognitivo, depresión, estrés postraumático, miopatías y disminución en la calidad de vida inmediata. Lo que anotamos ahí es los datos más importantes de la descripción inicial de lo que ahora es ARDS, SIDA, que se describió por Dr. Ashbough en 1967 y que utilizó la descripción para un grupo de pacientes, 12 pacientes, que tras infección, eso es importante, o trauma,
presentaron taquipnea, hipoxemia, que era refractaria al aporte de oxígeno y que presentaban además en las radiografías de tórax opacidades difusas. Pocos años después, eh, Dr. Katzenstein acuñó el término de daño alveolar difuso, que adquiere importancia porque es el daño histológico, es el patrón histológico que define a la lesión pulmonar y es consistente, es repetitivo, se puede buscar con congestión pulmonar, atelectasias, zonas atelectásicas en la necropsia del paciente, hemorragia y edema alveolar junto con edema intersticial. Seguido, ya después, días más tarde, con la formación de membrana hialina y de hiperplasia epitelial. Pero ese patrón histológico es lo que identificaron. Y en las descripciones ustedes van a darse cuenta que la evolución ha sido que además se descarte falla cardíaca o que además se descarten ciertos valores de presión del lado derecho del corazón. Lo que es importante decir desde ahora es que a pesar de que eso se encontraba en las definiciones, se analizó y se encontró que la sobrecarga de volumen o la falla cardíaca confluían, se encontraban presentes hasta en una tercera parte de los casos. Después, en el consenso, la conferencia de consenso europeo-americano en 1994, se actualizaron los criterios y se identificó que los pacientes que tuvieran SIRA deberían de encontrarse para 3 rangos. En el primer rango no se llamaba SIRA, sino se llamaba ALI o lesión pulmonar aguda. Eran los pacientes que presentaban hipoxemia en un rango de una relación PaO2, FiO2 de 200 a 300. A eso se considera que tuvieran lesión pulmonar aguda. De 100 a 200, ahí se presentaba el SIRA y era el primer nivel de gravedad. Y el segundo nivel de gravedad, debajo de 100. Entonces, hipoxemia aguda con una PaO2 FiO2 menor que 200, infiltrados bilaterales en las radiografías y una presión en cuña de la arteria pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio. Pero ya hemos explicado que pues confluye en muchos casos la presencia de falla cardíaca con la presencia de lesión pulmonar. La siguiente diapositiva puede ser la más valiosa de esta reunión. Son los criterios de Berlín, de la definición de Berlín, que fue propuesta y publicada en el año 2012 y los pueden ver en la columna de la izquierda, de su izquierda, está que sea reciente, entonces ahora reciente, perfectamente establecido, que en los 7 días previos de que ustedes valoran a ese paciente, de que les llega a triage o a urgencias, o que ustedes lo están evaluando, el paciente presenta una situación que desencadena o que empeora el estado de oxigenación, el estado respiratorio. Esto fue basado en que la mayoría de los pacientes desarrollan SIRA en un rango que se encuentra entre 72 horas y una semana después de que ha sufrido, ya sea si es algo pulmonar, un SIRA primario, o si es algo extrapulmonar en cualquier otra parte del organismo, un SIRA secundario. Después, las opacidades bilaterales que sean consistentes con edema pulmonar en la radiografía de tórax o ahí ya se describe la tomografía de tórax. Y como existe una gran diversidad en la forma de interpretarlo, pues entonces pusieron algunas radiografías en los anexos de esta publicación para que hubiera una guía. Vamos a usar 2 diapositivas para que ustedes puedan ver las radiografías como un ejemplo, digamos. Después categorizaron la severidad del SIRA y entonces ya quedó establecido como leve, desaparece el término de lesión pulmonar aguda. Leve es ese paciente que tiene una relación PaO2 FiO2 de 201 a 300, cuya mortalidad es de alrededor del 27%. Moderado para esos pacientes que tienen una relación PaO2 FiO2 de 101 a 200 y cuya mortalidad es del 32%. Y grave para esos pacientes con una relación PaO2 FiO2 menor de 100, cuya mortalidad es muy similar al artículo que mencionamos en la primera diapositiva del 45%. Y el último criterio es estandarizaron más o menos el PIP, la presión positiva al final de la expiración que deben de tener estos pacientes en ventilación mecánica y que dijeron que al menos 5 centímetros de agua. Y para los pacientes que no tenían ventilación mecánica, establecieron o aclararon el punto de gravedad de eso
y es algo que además seguro ustedes ya eran estudiantes de medicina o empezando cuando la pandemia, y se dieron cuenta que el identificar pacientes con falla respiratoria tipo 1 en los que se toman muchas decisiones que atrasen la intubación y la ventilación mecánica tenía un impacto incluso por horas de incremento en la mortalidad. Entonces, veamos las tomografías de ejemplo que publicaron para más o menos estandarizar. Ustedes pueden ver pacientes con diferentes características. La radiografía de la izquierda, todas están en la publicación Definición de Berlín y todas cumplen con los criterios diagnósticos de CIRA. Son opacidades, digamos, válidas para esta interpretación. Son bilaterales, son compatibles con edema pulmonar. No se explican las opacidades por derrame, por colapso, por abscesos, por nódulos, por tumoraciones. No se explica por eso, ¿no? Entonces, en la radiografía que dice letra A, se ve difuso y hay un patrón de predominio intersticial. Ustedes pueden observar incremento en el índice cardiotorácico y no tiene un borramiento que llame la atención de los senos costofrénicos ni costodiafragmáticos. El paciente cumple con los criterios radiológicos para CIRA. La radiografía que tiene la letra B se aprecia que tiene un cerclaje en el esternón. Debe ser un paciente posoperado de cirugía cardíaca ahora o en el pasado, pero ahí están los alambres. Se encuentra intubado, está bien intubado, tiene un índice cardiotorácico limítrofe y presenta algo de derrame pleural del lado derecho, pero eso no explica el patrón de opacidades difuso que se presenta en ambos hemitórax. También tiene, si ustedes voltean y ven el ángulo costodiafragmático del lado izquierdo, una imagen que podría sugerir ahí un poco de acumulación de líquido. Pero eso no explica el patrón intersticial difuso ni las opacidades principales en esa radiografía. Entonces, cumple con los criterios. También tenemos dos pacientes, ya los hemos descrito los criterios, y si ven la que tiene la letra C, es un paciente que se encuentra también con un tubo traqueal y que el patrón de consolidación y de edema del intersticio es difuso, cubre el 100% prácticamente de los dos hemitórax y puede ser de la manera en la que se presente su caso. En la radiografía con la letra D, que está a su derecha, el patrón de opacidad que es diseminado a ambos hemitórax está más desarrollado en el hemitórax del lado derecho y tiene más zonas de opacificación, tiene zonas de aireación entre la división, la cisura entre el lóbulo superior y el lóbulo medio derechos, y tiene algunos pequeños datos de aireación del lado derecho. Y del lado izquierdo tenemos un patrón que podría estar muy inferior, en la zona inferior del lóbulo superior, y que tiene además datos que podrían incluso ser de colapso del diafragma en el costo diafragmático, pero pareciera que es técnica y que tenemos parénquima en todo el hemitórax del lado izquierdo. Entonces, todas estas radiografías cumplen con los criterios de opacidades difusas de manera bilateral, y ya ustedes tendrían que ver cuando valoren al paciente si se ha presentado de una manera aguda, evaluar el grado de falla respiratoria y con eso ir tomando la decisión de si ese paciente cumple con los criterios para integrar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La siguiente diapositiva son ejemplos de ese tipo de pacientes con CIRA en una tomografía por emisión de positrones. Utilizan difusión de 18 FDG y es captada principalmente por las células inflamatorias, y se observa que en las regiones aireadas, que reciben una fracción relativamente mayor del volumen corriente, como se puede ver en el rectángulo 1 de las dos imágenes, eh, eso explicaría que esas células están mucho más expuestas a volutrauma. En algún momento veremos las teorías de pulmón, de la manera en la que se ventila, pero estas serían zonas principalmente ventiladas y probablemente menos perfundidas, que están en riesgo de lesión por volumen. Y la actividad es menor en el rectángulo número 2, que son regiones dorsales, comprimidas, no aireadas de ambos pulmones, o sea, regiones susceptibles de ser reclutadas, y en estas zonas probablemente lo que está reflejando es atelectasia. La siguiente diapositiva
Están descritos como un resumen los factores de riesgo para desarrollar SIRA, y entonces hay un asterisco que se encuentra a la derecha que coincide con 1, 2, 3 de los renglones de la línea izquierda, y dice: a pesar de que la neumonía, la aspiración de contenido gástrico y la sepsis juntas son responsables de más del 85% de los casos de SIRA en todos los análisis, estos dos grupos para lesión directa es la lista que se condensó en esta publicación: neumonía de todas las etiologías. Al final haré un comentario porque en la clase previa de sepsis 3, alguien me decía: bueno, ¿y cuál es el antibiótico que usamos de inicio en el paciente que presenta choque séptico? Y si estas clases pretenden llevarlos un poco de la mano, o bueno, acompañarlos en la manera en que abordan a los pacientes, pareciera que, aunque es respetable la pregunta, no es la pregunta correcta. La forma de pensar para tomar la decisión del tipo de antibióticos que van a usar de manera empírica es sospechar cuál es el tipo de germen de acuerdo a las características del paciente, las características de la imagen, las características de los primeros estudios, si es que los tienen, o el comportamiento en su región o en su hospital. Entonces, hemos dicho neumonía, aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar directa, lesión por inhalación y casi ahogamiento como lesión directa al pulmón, y entonces esperaríamos que el paciente que desarrolla SIRA-I, digamos que se llamará SIRA primario, que es algo que hay que ponerle en la lista de diagnósticos desde que ustedes lo ingresan, digamos, o lo reciben. Y los factores de riesgo de lesión indirecta son sepsis de otros orígenes, pancreatitis, trauma no torácico, lo que no sea contusión pulmonar, choque hemorrágico, lesión gran quemado, sobredosis de drogas, transfusión de productos hemocomponentes, y ahí toma otro matiz. Hay lesiones específicas, algunas pulmonares y algunas cardiopulmonares, como los síndromes de TACO y de Trali, que el de Trali lo veremos primero y el de TACO lo veremos cuando analicemos los perfiles hemodinámicos. Y son ambas lesiones graves que ponen en riesgo la vida, donde falla en ambas la oxigenación y son secundarias a la transfusión de hemocomponentes. Eh, y luego, pues, posterior a bypass cardiopulmonar o edema de reperfusión después de trasplante pulmonar o de embolectomía. A pesar de que se ha avanzado y se describe en este artículo el componente genético, se describe también que todas las otras variables, que son inmensas, como la virulencia del germen, las condiciones previas de salud o enfermedad del paciente, exposición ambiental, principalmente tabaquismo, o algunas prácticas riesgosas de ventilación mecánica, dificultan que se pueda interpretar. Y entonces hay pacientes que tienen todos los factores de riesgo descritos en esta lista y a pesar de eso no desarrollan SIRA, y otros pacientes que sí lo hacen. Respecto de las prácticas de riesgo en la ventilación mecánica, para ustedes que están en una época de formación, es decirles que una vez que veamos ventilación de protección pulmonar o ventilación convencional, hablaremos de lo correcto en cuanto al cálculo del peso predicho, el cálculo del volumen corriente, lo correcto para mantener ciertas presiones en la ventilación y de utilizar estrategias convencionales. A eso le podríamos llamar buena práctica de la ventilación mecánica. Luego, hacer cosas fuera de eso, entonces le podemos llamar mala praxis o mala práctica de ventilación mecánica o de tratamiento intensivo, ¿no? Es el soporte orgánico avanzado de una falla de un órgano vital, la falla respiratoria. Así que, pues nada más así, es la invitación, siempre, independientemente de la escuela o del hospital donde se encuentren, procuren, sea SIRA primario, sea SIRA secundario, ventilar al paciente dentro de las recomendaciones o guías de buena práctica. Patogénesis lo que describe es en la mitad izquierda un pulmón, una unidad alveolo capilar que se está representando a la normalidad, y dividido por las puntas, la línea punteada hacia la derecha, tenemos la respuesta inicial del pulmón
conocida como fase exudativa del SIRA, y se caracteriza por un daño en ambas, en la barrera del endotelio, que está descrita por un capilar en la parte inferior, y por daño también en la barrera del epitelio, que está descrita dentro de la burbuja del alveolo, y este es mediado pues por células inflamatorias y la formación de edema, un edema muy rico en proteínas en ambas zonas, que dificultan la aireación, o sea, la ventilación y la difusión, que son dentro del alveolo y que son en el espacio comprendido entre el epitelio alveolar y el epitelio vascular, a esa zona intersticial que dificulta que el paciente tenga una muy buena difusión de oxígeno y de CO2, ¿no? La activación posterior de linfocitos T efectores promueve y mantiene la secreción de citocinas, que hemos dicho que son pro y antiinflamatorias, y se reclutan además otras células de la inflamación como neutrófilos, monocitos y macrófagos, y un agravante relacionado al tratamiento mecánico, sea en ventilación no invasiva para las personas que pudieran un día tomar una decisión muy conservadora. Es uno de los grandes riesgos de la ventilación mecánica no invasiva. El paciente se conjunta su estrés por respirar, su distrés respiratorio, el incremento en la fuerza jalando y la presión de soporte que genera volúmenes inseguros, volúmenes graves. La siguiente fase, descrita del lado izquierdo de esta diapositiva, es la fase proliferativa y se caracteriza por la expansión de fibroblastos, de los residentes, de los de la estructura pulmonar, y la formación de una matriz que eventualmente será la base para la próxima fase. Es una matriz provisional en donde proliferan los neumocitos tipo 2 y además diferencian en este proceso inflamatorio hacia neumocitos tipo 1. Y después la fase fibrótica del SIRA se asocia con una mayor necesidad en tiempo de requerimiento de ventilación mecánica. El daño en la membrana basal y la epitelización inadecuada pues conducen a un patrón fibrótico de la zona que presentó mayor inflamación y que podría llegar incluso a ser en algunos casos masiva. Y esta fibrosis pues se encuentra a nivel intersticial y alguna, como se ve en la imagen de la derecha, casi en el cuadro inferior, intraalveolar también. Eso es lo que tratamos de evitar haciendo desde el principio buena ventilación mecánica y manejando la etiología de una manera simultánea al tiempo en el que damos el soporte orgánico. La siguiente diapositiva resume lo dicho anteriormente y describe de una forma fácil, como para tener un screenshot, una fase exudativa temprana en la primera semana de presencia del SIRA y saber que se activa esta después de los primeros turnos de la lesión inicial. Tiene manifestaciones inespecíficas, el paciente tiene incremento del trabajo respiratorio, muy parecido a lo que clínicamente vio el doctor Ashbrook, que es lo que ustedes van a ver en urgencias. Y hay que empezar a sospechar para que empecemos a unir las piezas que nos conforman el síndrome y que nos llevan al diagnóstico. La fase proliferativa entre el fin de la primera semana o el inicio de la segunda y el fin de la tercera. Esas 2 próximas semanas es en donde está descrita esta fase y son las semanas que si ha sido bien atendido el paciente, dependiendo de la etiología, logramos la progresión de la ventilación mecánica, logramos el control de la causa o de las causas y ahí empezamos el progresión, tratando de tener un punto de seguridad con ciertos criterios en donde podamos hacer pruebas y si el paciente cumple con ciertos criterios, retirarlo de la ventilación mecánica. También de eso tendremos pues una charla. En el caso de que el paciente o no ha sido bien ventilado o no ha sido bien reanimado o no está ganando la causa, tiene altas probabilidades de ir a la fase fibrótica. Alrededor de 3 semanas a 4 ya existe depósito de colágeno, engrosamiento, reducción del espacio alveolar y un patrón de fibrosis que hemos dicho que afecta en lo agudo y en lo crónico. El soporte orgánico, en la diapositiva 11, debe enfocarse en limitar el daño y priorizar el abordaje, identificar y corregir las causas. Recordar siempre que inducimos el sueño de una persona para intubarlo, para ponerlo en ventilación mecánica, lo que estamos pensando es el soporte de la vida con fin en todos los órganos para la protección neurológica, ventilatoria, de oxigenación y de niveles de CO2 y control del medio interno. Recuerden
Una frase que algunos buenos maestros han escuchado que dicen es: el ventilador es tu amigo. Con el ventilador puedes modificar el medio interno de una manera temporal en lo que corriges las causas. Y el hecho de que se ventile dentro de los parámetros recomendados de protección pulmonar, con un PIP apropiado, con una fracción inspirada de oxígeno apropiada, que se optimice un parámetro que vale la pena que ya comiencen a revisar, que se llama presión de conducción o driving pressure, y que además se realice una reanimación apropiada. En este artículo se refiere a reanimación con líquidos. Tendremos un módulo completo de reanimación con líquidos y de la manera en tomar algunas de las decisiones. Aquí comenzaremos diciendo que es probable que también ese sea un área de oportunidad para todos los médicos de todas las especialidades. El uso correcto para cada paciente, no para patrones de pacientes, de soluciones intravenosas. Ya iremos a ese punto. Entonces, esta diapositiva lo que hace es resume las recomendaciones sobre el soporte simultáneo al abordaje. Y en los casos graves, en esos que vean la relación PA2-FiO2 es menor que 100, en este caso escrita menor que 60, están descritas algunas otras estrategias ventilatorias, la consideración de hacer maniobras de reclutamiento alveolar, de las que hablaremos, considerar métodos extracorpóreos de oxigenación, siempre y cuando se hayan realizado buenas prácticas de ventilación protectora y se haya reanimado de manera correcta. Parece que estamos en una época en la que afortunadamente parece, ¿no? Es más difundido y está más al alcance el uso de esta tecnología. Lo que llama la atención es que hay un área de oportunidad en cuanto a el conocimiento y después la aplicación de en las indicaciones correctas, en los pacientes correctos. Y entonces también describe cómo la ventilación mecánica no invasiva puede incrementar el riesgo de muerte en pacientes con hipoxemia grave, y es probable que esto, además de otros riesgos de broncoaspiración, en fin, de retraso en la intubación, esté relacionado con lo que dijimos de grandes esfuerzos respiratorios con un soporte que no puede controlar la cantidad de volumen que el paciente desarrolla en cada ventilación y que entonces sea lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica o BILI. Y la última diapositiva es el final de esa recomendación, es donde dice que en los casos de manejo de SIRA, primario o secundario, debería estar involucrado un intensivista. Esto podría interpretarse como que lo hagan en coordinación, como que lo presenten en la terapia, como que se apoyen con él. Y los que están haciendo terapia intensiva, bueno, pues que seamos personas que podamos como servicio de apoyo ayudar al resto de especialistas y claro, de residentes en el manejo de los pacientes con necesidad de un soporte orgánico avanzado, como el caso de lo respiratorio. Entonces, que haya personas con experiencia en ventilación mecánica previene el desarrollo de SIRA. Las buenas prácticas en la unidad de cuidados intensivos, o sea, buenas prácticas de ventilación mecánica, previene el desarrollo de SIRA, y el tratamiento temprano y dirigido o temprano y consciente de la etiología disminuye la presencia de SIRA, la ventilación de protección pulmonar y el manejo de líquidos apropiados. Bien, entonces espero que hayamos con este repaso entendido algunas de las cosas que pudieran haberles quedado pendientes en la revisión primaria del artículo